En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo llegó Jesús a Cafarnaúm, y el sábado siguiente fue a la sinagoga y se puso a enseñar. Los oyentes quedaron asombrados de sus palabras, pues enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo, que se puso a gritar: ¿Qué quieres tú con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le ordenó: cállate y sal de él. El espíritu inmundo, sacudiendo al hombre con violencia y dando un alarido, salió de él. Todos quedaron estupefactos y se preguntaban: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Este hombre tiene autoridad para mandar hasta los espíritus inmundos, y lo obedecen. Y muy pronto se extendió su fama por toda Galilea. Palabra del Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El diácono Manuel aquí haciendo esta reflexión. Eh, ya por allí hemos estado un poco no alejados porque estaba haciendo otras actividades, pero pues ojalá que podamos retomar nuevamente estas reflexiones, pues es necesario que nos sigamos alimentando de la palabra de Dios. Eh, Sé que no soy el único, hay muchísimas personas, sacerdotes, diáconos, inclusive personas laicas llevando diferentes actividades por medio de videos, por medio de internet, ya que es un medio muy apropiado para poder nosotros hacer llegar este mensaje, un mensaje eh, que se necesita en este tiempo de pandemia, de tribulaciones, de violencias, de tantas situaciones difíciles en el mundo. Siempre es bueno que hagamos un alto en nuestro día y utilicemos unos minutos para ponernos en la presencia de Dios y para sintonizarnos con su mandato, con su mensaje y sintonizarnos también con su amor. El día de hoy esta lectura del Evangelio nos pone a reflexionar en este Jesús que está iniciando su misión en el mundo, para la que había venido, para la que había sido enviado. El domingo, apenas este domingo, mirábamos en las lecturas el bautismo del Señor, su primera manifestación pública, donde Dios da testimonio de su Hijo. Este es mi Hijo en quien me complazco, escúchenlo. Y ahora estamos ya mirando cómo Jesús ha iniciado su vida pública, y se está dando a conocer con ese poder y con esa autoridad que tiene. Decían las personas que lo escuchaban: ¿quién es este que tiene tanta autoridad y enseña con autoridad, no como los escribas? Y hablando de esta autoridad, cuando una persona conoce, ha vivido aquello que de lo que está hablando, lo hace con esa seguridad, con esa autoridad. La otra vez yo estaba escuchando una persona hablando de la Tierra Santa, de Jerusalén, y ahora sí que uno de mis sueños sería un día poder ir a Tierra Santa y estar en ese mismo lugar donde Jesús estuvo viviendo y predicando. Es un sueño y yo no sé si un día Dios me lo conceda, si no, pues no hay ningún problema, ¿verdad? Pero honestamente me llama mucho la atención ir para allá. Y esta persona estaba hablando precisamente de Tierra Santa. Se había informado tanto, había leído tanto de Tierra Santa, sus costumbres, cómo viven, está el ambiente en ese lado, ¿no? Entonces hablaba muchísimas
cosas, información, y pues yo, como me llama la atención, pues estaba poniendo atención, ¿no?, a lo que estaba diciendo, aunque no era conmigo. En ese momento alguien que estaba allí mismo en el grupo se unió a la plática y estaba dando tantos detalles de Jerusalén precisamente. Ella decía, es que el amanecer en Jerusalén es tan diferente al que nosotros contemplamos aquí. El sentir, el caminar por esas tierras, dice, aunque estamos sintiendo la amenaza de las personas que andan armadas con la guerrilla, con la guerra que tienen allá entre Irán y Irak, y a veces se escuchan los bombardeos, disparos, etcétera. Aún así, el estar en esa tierra caminando es una emoción tan especial, difícil de describir, que hay momentos que dan ganas hasta de llorar. Cuando llegué al río Jordán, dice esta persona, me imaginaba un río grandísimo y cuando llego es como un simple arroyo y la gente allí todos pues recordábamos ese gran pasaje y ese momento, ¿no?, en que Juan bautizaba a todas las personas ahí en el Jordán. Inclusive miré, dice, algunas personas que hacían ese mismo ritual de como bautizarse allí en las aguas del río. Eh, Después cuando pasamos, dice, cuando llegamos al huerto de los olivos, mirar aquellos árboles que posiblemente contemplaron a ese mismo Jesús, ya que dicen que los olivos duran muchísimos años. El estar allí, eh, precisar el momento en que Jesús estaba rodeado de sus discípulos y que llegaron a aprenderlo en esa noche del jueves santo. Eso, sentir esa sensación, tocar esos pinos, o esos olivos más bien, eh, es algo especial, esa experiencia no se puede comparar con nada. Y cuando fuimos caminando por las calles, por el camino que recorrió el Señor Jesús para llegar al Gólgota, donde fue crucificado, esas callecitas, y uno se imagina y está viendo en ese momento, caminando, sintiendo posiblemente el dolor que sintió Jesús al ir cargando con la cruz. Y cuando está uno en el lugar donde Él fue elevado, donde Él se ascendió, el mirar la piedra donde Él pisó por último y de ahí fue ascendido, eso de verdad vale la pena vivirlo, vale la pena sentirlo. Cuando yo estaba escuchando a estas dos personas hablando, una hablando de lo que había oído, leído, informado, pero otra de lo que había vivido, y con esa emoción y esa pasión, explicaba con lujo de detalles cómo estaba ordenado, cómo estaban las calles, cómo estaba el ambiente, cómo estaba la temperatura, etcétera, los mismos alimentos. Entonces, hay una gran diferencia entre una persona que solamente lee, se informa, a una persona que lo vive, y se nota la diferencia al momento de actuarlo, de compartirlo con los demás. Y eso es lo que nosotros el día de hoy estamos viendo en este Jesús que comparte aquello que él ha vivido, aquello que él tiene conocimiento porque ha estado haciéndolo, porque es testigo, porque ha visto a su padre, dice él muchas veces, yo hago lo que veo hacer a mi padre. Y los escribas solamente eran personas conocedoras de toda la escritura, pero que no tenían la vivencia ni la experiencia que tenía Jesús. Por eso al momento de hablar, Jesús hablaba con aquella autoridad porque sabía y lo había vivido y tenía esa experiencia. Y la gente lo notaba y decía, este verdaderamente habla con autoridad, no como los escribas. Y cuando Jesús está al lado del Padre, está en el cielo, claro que lo conocen, todos los ángeles, los santos, todos los seres que viven allá en el cielo y entre ellos.
No olvidemos que Satanás es un ángel caído y él conoce a este Jesús. Y por eso cuando estaba esta persona poseída, endemoniada, le dice, yo te conozco a ti, tú eres Jesús de Nazaret, eres el Santo de Dios, ¿qué quieres con nosotros? Porque lo conocían, porque sabían quién era. Y Jesús sobre ellos mismos tenía autoridad. Y por eso con esa autoridad le dice al demonio, al espíritu inmundo, salte, déjalo libre. Y dando un fuerte alarido a la persona, el espíritu inmundo sale de esa persona, dejándola libre. Y las personas se maravillaban, ¿qué clase de doctrina es esta? Alguien que tiene autoridad, poder y hasta los demonios le obedecen. Este es Jesús, que no viene a enseñarnos una doctrina escrita en un libro, viene a compartirnos lo que es la realidad, lo que Él ha vivido y a mostrarnos ese reino de Dios de muchas maneras. Y al igual que ese día al endemoniado, al poseído del espíritu inmundo, que lo libera, el día de hoy también Jesús nos puede liberar a nosotros de todos esos espíritus inmundos que nos perturban. Llámese como se llame, adicciones, enfermedades, problemas, depresiones, ansiedad. El nombre que tenga ese espíritu inmundo, Jesús lo te puede liberar el día de hoy, si tú lo crees, si tú se lo pides. Jesús tiene poder, tiene autoridad para liberarnos y para poder seguirlos de cerca, como aquellos discípulos que dejaron todo para seguirlo. Es necesario antes que nos liberemos de todos estos espíritus inmundos que nos perturban. Porque de otra manera no podremos, no sería posible que podamos estar al lado de Jesús sin antes liberarnos de todas aquellas cosas que nos alejan de Él. Dicen que la mujer pecadora, aquella de la que Jesús la liberó de varios espíritus, una vez liberada, ella lo siguió incansablemente todos los días de su vida. Inclusive se dice que fue una de las que estuvieron al pie de su cruz. Pidámosle a Dios pues en este día, que al igual que liberó a aquel endemoniado, porque tenía la autoridad y el poder para hacerlo, el día de hoy también tiene la autoridad y el poder para liberarnos a nosotros y hacernos personas nuevas y poder nosotros entregarnos completamente a ese servicio, al servicio de Dios, compartiendo su mensaje con aquellas personas quienes Él nos ha confiado. Sigámoslo, hagamos ese propósito en este día. Y como les comentaba en un principio, no es que me esté alejando de las reflexiones, pero es que estaba haciendo otras actividades. A muchos les he compartido que parte de mi hobby o parte de la mejor de mis ingresos también vienen de diferentes actividades, lleno in contacts, ayudo a personas con problemas de salud, ya que tengo el conocimiento de la medicina en plantas naturales, en plantas medicinales. También dentro de la iglesia, pues ayudo también y tengo muchas ocupaciones. Eh, y escribo libros, y estos libros los pongo de venta en Amazon. Algunos de esos libros es Creencias limitantes, cómo superarlas, aprende a escuchar tu cuerpo si quieres sanar, etcétera. Y he estado eh, modificando un poquito un libro que escribí hace tiempo que se llamaba
cuando Jesús llama al enemigo tiembla, y le he hecho algunos cambios y le he agregado algunas cosas más. Y he cambiado también el título como Felices los que lloran. Eh, Ese libro está gratis por todo este mes para aquellas personas que quieran leerlo. Es completamente gratis. Si estás mirando este video en el Diácono, diaconomanuel.com, aquí abajo está la información del libro. Si tú pulsas en la imagen del libro, te lleva a la información, al libro, a leerlo ya, ahí en tu mismo teléfono o en la computadora, en la tableta donde estés tú viendo este video. También hay un botón ahí de donación por si quieren o sienten el deseo, la necesidad o Dios los inspira a hacer alguna donación. Siéntanse bienvenidos. Eso serviría para cubrir gastos del mantenimiento de la website, de la publicación del libro, etcétera. Pero no es obligatorio eh, y eso no es un requisito para poder leer el libro, el que guste leerlo. Simplemente aquí abajo, el libro, púlselo y lo lleva al contenido del libro. Si estás mirando en YouTube este video, pues solamente con irte a diaconomanuel.com y ahí tienes acceso al libro. Eh, Estará allí por un mes. Después del mes lo voy a subir a Amazon para que quede ahí ya. Si alguien lo quiere ordenar, pues ya lo puede ordenar. Y para el mes, primero Dios, las homilías que estoy haciendo ahora, las estoy escribiendo también para que queden por escrito y de esa manera se pueda eh, tener un poco más acceso a aquellas personas que quieren conservarlas, que quieren tenerlas. Eh, lo pondré también primero Dios ya para febrero. Estará el libro con todas estas homilías que estaría haciendo en enero y disponible para que lo bajen, lo guarden en su computadora, lo impriman como ustedes quieran y nuevamente de forma gratuita. Y ya si ustedes quieren dar una donación, lo pueden hacer, pero nuevamente, repito, no es un requisito para que puedan leer el libro. Entonces los invito para que pues el que guste y quiera pueda accederlo, pueda leerlo y nuevamente me atengo a sus oraciones y oremos todos unos por otros para pedirle a Dios por nuestro crecimiento espiritual, que bendiga también nuestro trabajo, nuestra familia, que bendiga todos aquellos proyectos y sueños que tenemos, pero principalmente que se apeguen totalmente a la voluntad de Dios. Les habló el diácono Manuel. Que Dios los bendiga, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.